Vamos a dar paso a las ponencias, que en primer lugar le corresponden a la representante de ECO, la señora Antonia Lozano Díaz. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Evidentemente, como ha comentado el moderador, desde la plataforma de empleados públicos de Almería se lanzaron una serie de cuestiones relacionadas con estos aspectos y la respuesta del grupo político ECO sería la siguiente. La primera cuestión sería derogación de la Ley 1/2011 del 17 de febrero de reordenación del sector público andaluz, ¿sí o no? La respuesta es sí, estamos de acuerdo con ello. La siguiente cuestión sería derogación de los decretos de ley por los que se aprobaron los estatutos de la agencia y sus protocolos de integración, ¿sí o no? Nuevamente estamos de acuerdo con ello, por tanto la respuesta es sí. La siguiente cuestión sería ¿por qué? En primer lugar decir que porque quebranta la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente, se genera inseguridad jurídica al establecer que la actividad de estas agencias se regulará por el derecho privado o por el derecho administrativo, pero sin existir elemento de certeza sobre dónde dirigir la actuación en caso de conflicto, lo cual genera indefensión, que está recogido en el artículo 24.1 tutela judicial efectiva, en el que se habla de prohibición taxativa de indefensión del ciudadano. Los protocolos de integración del personal proveniente de empresas suprimidas vulneran los artículos 14 y 23.3 de la Constitución y el 55 del Estatuto Básico del Empleado Público. Para el acceso al empleo público, nuestro Estado de Derecho exige la aplicación del principio de igualdad, mérito y capacidad en un procedimiento público. Se vulneran asimismo los artículos 149 de la Constitución y el 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, al atribuir potestades administrativas a agencias empresariales, potestades que son competencia exclusiva del Estado en régimen estatutario de los funcionarios de las administraciones. ¿Cuál sería la propuesta de reforma de la administración pública de nuestro grupo? En nuestro país se viene desarrollando una tendencia en la que el Poder Ejecutivo ha invadido los ámbitos del Poder Legislativo y Judicial. El Parlamento se somete a sus políticas que vienen impuestas en mayor o menor medida desde la banca, desde el Fondo Monetario Internacional, los sectores financieros, etc. Es fundamental la separación de poderes que incorpora justificadamente nuestro ordenamiento jurídico. A consecuencia de los frecuentes desmanes políticos se ha basado la capacidad de los órganos competentes para garantizar el orden constitucional y jurídico. La administración pública está muy politizada, expresa de la corrupción, nepotismo y redes clientelares. Son 4.000 los entes públicos de diverso tipo que actúan como una administración paralela, lo cual supone poner en manos privadas la gestión de los recursos públicos. ECO aboga por una administración independiente, imparcial y objetiva, que supone seguir tanto el mandato constitucional como el derecho administrativo. El mandato constitucional, recogido tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, salvaguarda los intereses del Estado y reserva la potestad administrativa al funcionariado según criterio de imparcialidad, separación entre un área política de toma de decisiones, en Andalucía consejerías y viceconsejerías, y salvaguarda los intereses del Estado y reserva la potestad administrativa al funcionariado según criterio de imparcialidad, separación entre un área política de toma de decisiones, reafirmación del carácter permanente de su personal, garantía de imparcialidad, seguridad jurídica, garantía de regularidad y continuidad de los procedimientos, régimen disciplinario, inclusión en falta grave por la inobservancia del principio de imparcialidad, reforzamiento de la Inspección General de Servicios como garante de la legalidad e imparcialidad en el seno de la Administración Pública. A consecuencia de esto, debe derogarse de manera inmediata la Ley 1/2011 del 17 de febrero de reordenación del sector público de Andalucía, los decretos por los que se crean las agencias y sus estatutos, así como las resoluciones que aprueban los protocolos de integración del personal proveniente de los entes instrumentales. Esta ley quebranta tanto la Constitución como el ordenamiento jurídico vigente, tal y como he comentado anteriormente, genera inseguridad jurídica, etc. ECO, además, aboga por una administración independiente, imparcial y objetiva, respetuosa con el derecho administrativo. La gestión privada de los asuntos públicos atenta contra el derecho de los ciudadanos andaluces a recibir servicio público en condiciones de igualdad. Esto supone que sean funcionarios de carrera bajo la supervisión establecida quienes dirijan la administración, reducción por tanto al mínimo del sistema de libre designación.
Funcionarios seleccionados según criterio de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Supresión de las agencias público-empresariales y de régimen especial, restituyendo a los funcionarios adscritos a ella a las relaciones de puesto de trabajo de la Consejería y delegaciones provinciales. Provisión de puestos en la Administración a través de las vías establecidas legalmente. Oferta del empleo público, oposición y concurso a oposición para laborales y provisión mediante bolsas de interinos y laborales. Contratación de servicios externos mediante contratos laborales de servicios directamente por la Administración y únicamente cuando dicho puesto no exista la relación de la Administración. Asimismo, desde ECO defendemos una Administración eficaz y eficiente, lo cual supone, por un lado, la optimización de recursos, unificando estructuras y recursos humanos, financieros y materiales entre las diversas administraciones, estatal, autonómica, local y provincial. Defendemos, por tanto, la revisión y modificación de la normativa autonómica, en especial del título 3 de la Ley 9/2007 de Administración de la Junta de Andalucía. Esto supone que la participación de entidades ajenas a la Administración andaluza se hará cuando sea imprescindible y sobre tareas de carácter instrumental, así como con personal propio. Supone además la reversión de las funciones y competencias de estas agencias a las consejerías y delegaciones provinciales. Eliminación progresiva de la administración paralela, limitándose en exclusiva a los aspectos técnicos que no sean competencia de empleados públicos, anulación de las empresas públicas, sociedades mercantiles, etcétera, que no reúnen estos criterios. Esta administración debe ser eficaz y eficiente, lo cual supone la racionalización del gasto e ingreso público, reducir el nivel de endeudamiento sin que ello comporte recortes básicos en el estado de bienestar, que dan lugar a privatización que se guía por criterios de rentabilidad y donde el usuario se convierte en cliente. Eliminación, además, de los privilegios de los altos cargos, en aspectos como vivienda, medio de transporte, parque móvil, etc. Finalmente, es importante también la necesidad de vincular a los cargos públicos al sistema general de prestaciones sociales que rigen para todos los españoles, derogar la reforma de jubilaciones y congelación de las pensiones. Desde ECO abogamos por una administración transparente en la gestión. Con ello se alude a un mayor control y competencia en fiscalización, fortaleciendo la función inspectora de la administración respecto de los servicios que presta, subvenciones y ayudas que concede. Dedicar recursos humanos y materiales a la intervención, tanto para la fiscalización previa del gasto como para la comprobación del destino final de la ayuda pública. Implica también mayor control y competencia de los órganos externos, como el Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas y Parlamento. Los servicios de inspección deben tener independencia política y no depender de las mismas estructuras administrativas a las que deben inspeccionar, dotar de mecanismos de información y denuncia, con las necesarias garantías para el empleado público, evitando la falta de transparencia. Participación de los ciudadanos a través de órganos de control y asesoría, revisión y adecuación de la relación de puestos de trabajo a las necesidades del servicio al ciudadano y no al reparto de cargos y poder. Lucha contra la corrupción y el fraude, modificando el Código Penal en relación a los desmanes y corrupción de políticos y empleados públicos, así como los relativos al fraude fiscal y laboral. Establecimiento de procedimientos ágiles y medidas cautelares en caso de imputación y procesamiento en el ejercicio de empleados públicos. ECO defiende una administración de calidad y al servicio del ciudadano. Defendemos la necesidad de introducir una ley de transparencia de la actividad de la administración hacia sus ciudadanos y empleados con las salvedades conocidas de seguridad, de protección de datos, etc. Es preciso establecer un sistema de incompatibilidad estricto, de modo que quien trabaje para la administración lo haga de forma exclusiva. Igualdad de trato en el empleo para que no se destruya el tan necesario empleo público ni se pierda la garantía y calidad de los servicios públicos a la ciudadanía.